Bienvenidos a ambos, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido Agustín Echevare, economista, y bienvenido Mariano Aguas, analista internacional, que es su primera visita a nuestro programa, ¿es así? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Bueno, empezamos un poquito por la economía y después nos metemos en cuestiones económicas, pero de relaciones internacionales, porque hoy están en juego verdaderamente y tienen mucho que ver con esto. Quiero preguntarle a Agustín sobre lo que decía recién Nico con respecto al tema de los números que ven los sindicatos o que ven los gremios. ¿Qué es lo que se puede responder a esto? Sobre todo en materia de las cuestiones que tienen que ver con la pérdida de puestos de trabajo. Digo, recién el diputado Iglesias decía algo completamente diferente. No era completamente diferente, porque el gobierno actual acepta que el desempleo es el 9,6%. Lo que hay que entender es que para que la economía funcione bien tiene que crear 250.000 empleos por año mínimo, nada más que para absorber el crecimiento vegetativo, la gente que empieza a entrar al mercado laboral. Cuando entras en un golpe, lo que pasa el primer trimestre del año, todavía la economía argentina estaba creciendo fuerte. Sí. El problema es que después tuviste una caída repentina que estamos viviendo ahora y que va a durar bastante tiempo, va a durar por lo menos 2 trimestres más. O sea que la sensación de que tiene la gente en la calle es correcta. O sea, en la Argentina la estamos pasando mal. O sea, la devaluación siempre ocurre lo mismo. Primero se te cae el peso. Claro. Entonces uno ve que el dólar sube, pero en realidad se cayó el peso, el dólar está siempre en el mismo lugar. Después suben los precios y los salarios son los últimos que suben. Entonces se te cae, es real, se te caen los salarios reales y las jubilaciones reales, y entonces tenés menor capacidad de consumo, cae el consumo, etc. Y por supuesto empieza a haber una reacción después más adelante que va a ser positiva en el siguiente sentido. Nosotros siempre decimos que había que hacer un ajuste. Porque acá el problema, fíjate lo que están diciendo los sindicalistas, ¿no? Sí. Dicen, hacen un paro porque están en contra del Fondo Monetario. Sí. Ahora, ¿por qué vamos al Fondo Monetario? Vamos al Fondo Monetario porque gastábamos más de lo que te ingresaba. Y eso te producía un déficit y una enorme deuda. Entonces, el problema que tiene la izquierda y los sindicatos y el peronismo en general es que siempre dicen que están en contra de la deuda, pero tampoco quieren tener las cuentas equilibradas. Y ese es el problema. Para no tener deuda hay una sola manera. Tenés que gastar lo mismo que te ingresa. Entonces no tenés deuda. Claro, y eso es lo que falta a los argentinos. Empezar a hablar con cosas aritméticas. Nos falta volver a la aritmética. Esto ya no es un problema de ideología, es un problema de aritmética. Quiero preguntarle a Mariano Aguas sobre la cuestión del Fondo Monetario Internacional y esta relación de alguna manera especial y particular que se viene dando en los últimos años entre la Argentina y los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Me pregunto si hay alguna relación con la situación, por ejemplo, particular de Brasil y de la economía en términos del lugar que nos toca a nosotros, aquí cerca, nuestro inmediato socio comercial y demás. Digo, ¿es la búsqueda de ir por otros lugares cuando nos afectó lo que pasó en Brasil? Sí, ahí tenés dos cosas separadas. Primero es el estatus de Argentina y el historial de Argentina. Argentina en el barrio es el único que defaulteó. Y eso te pesa. Entonces, a nosotros cualquier macanita que hagamos, lo que a Chile o a Brasil se la perdonarían tranquilamente, a nosotros no, nos ponen más los puntos sobre las IES por precisamente esto que decía el señor recién. O sea, hay una tendencia histórica de Argentina a vivir un poquito por encima de sus posibilidades. Esto por un lado. Después, la recesión de Brasil de 3 años sí ha afectado mucho, ha sido como una especie de tormenta perfecta, la sequía, la situación de Brasil, el aumento del precio de los combustibles, del petróleo fundamentalmente, que impacta sobre la matriz energética argentina y el costo de producir en Argentina, de vivir en Argentina, y esto sí es heredado. Ahora, y la suba de tasas de Estados Unidos. Claro, ahora... pero ahí hay un error, me parece, de cálculo del gobierno, que es no entender el cambio que se operaba de Obama a Trump. ¿No? O sea, y en general siempre de los demócratas a los republicanos. Entonces, esto es una variable importante, entender el nuevo mundo, así como, bueno, aparentemente, por el otro lado, parece que el señor Trump es como el amigo americano, que por el otro lado está poniendo muchas fichas para que el Fondo Monetario, como vos decías hace un rato, ponga una moneda en Argentina. Hablando mal y pronto. Ahora, es llamativo, ¿no? Porque en las políticas económicas de Trump respecto del mundo son políticas proteccionistas hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, las políticas dentro de los Estados Unidos, qué sé yo, eliminó impuestos, bajó el resto, qué sé yo, todo eso, puertas para adentro es una cosa, puertas para afuera se ha cerrado bastante. Y sin embargo, la Argentina es como que hay un interés particular que uno no se explica mucho.
No, pero en realidad en la política de Trump ellos lo que quieren hacer es mejorar su cuenta corriente, que no es el problema que tiene con Argentina, es el problema que tiene con China y con otros países. Claro. De hecho, Argentina no tiene un problema, Estados Unidos no tiene un problema de comercio con Argentina. Con lo cual pasa por otra cuestión, pasa por una cuestión estratégica de América Latina, que sí es real que se veía a Macri desde el mundo como una forma de lograr salir del populismo sin entrar en una gran crisis, ¿no? Esa es la idea. Y además a través del voto. Con lo cual era no llegar a que caiga en lo que está pasando ahora en Venezuela. Con lo cual, desde ese punto de vista, en el mundo hay un enorme apoyo y lo estamos viendo. O sea, ese enorme paquete de deuda que recibió la Argentina, de ayuda, que eran 50.000 millones y ahora se agregan 5.000 millones adicionales del Fondo Monetario, pero también a otros 5.600 millones de otros organismos. Con lo cual, en total son más de 60.000 millones de dólares. Para un solo año es mucho dinero. Con lo cual, lo que estamos diciendo es, esto no es repetible. Claro. O sea, Argentina tiene que corregir, si no corrige... Tiene que hacer bien los deberes. Tiene que ¿no? hacer Ya bien no los se deberes. puede. Que por supuesto está haciendo los deberes, pero no de la manera que nos gusta. Está haciendo los deberes a través de la devaluación y del aumento de los impuestos. Y ahí está el problema. Porque, por ejemplo, el impuesto a las exportaciones... Para entender lo que es un impuesto hay que poner la palabra freno. Si pones freno o impuestos es lo mismo. Si pones un impuesto a las exportaciones es un freno a las exportaciones. Ajá. Y Argentina necesita muchas exportaciones para poder pagar el tamaño de deuda que estamos contrayendo. De forma tal que tenemos un problema porque la clase política no quiere bajar el gasto político, no quieren bajar el empleo público en las provincias, en los municipios, que se ha aumentado de una manera descomunal y no la quieren bajar. Y a nivel federal lo están haciendo, pero nuevamente con gradualismo, muy lentamente. Y entonces eso nos genera un problema, porque yo creo que el año que viene, la parte positiva, va a haber una reactivación de la economía, por varias de las cosas que estamos diciendo, porque se acaba la seca, va a empezar una cosecha buena, posiblemente porque Brasil empiece a mejorar. Sería interesante tu opinión, qué es lo que va a pasar con Bolsonaro, pero yo creo que tal vez gana Bolsonaro, y si Paulo Guedes es el ministro de Economía, es muy probable que Brasil empiece a traccionar después de haber caído 10 puntos. Ese es un buen cierre para darle a este tramo de la nota, porque digo, ¿qué va a pasar con Brasil? Esto se lo pregunto a Mariano puntualmente. Digo, ¿qué es lo que se espera que pase con Brasil? Sobre todo porque las instancias últimas parecieran haber direccionado las cosas para concretarlas de una manera, ¿no? Digo, Lula, la candidatura de Haddad, el atentado contra Bolsonaro, todo esto parece haber generado un escenario más concreto. Ahí tienes como 3 escenarios posibles. Uno es que, bueno, obviamente que hay una cosa que es clara. En Brasil el voto está atomizado. El centro prácticamente quedó derruido, despoblado. Los partidos más centristas están como con una performance baja. Y vos fijate que los candidatos más importantes tienen 20 y tantos. Esos son como los top of the pops. Claro. Así que imagínate de lo que estamos hablando. Bueno, ahora, tenés un escenario en donde vas a un balotaje. El tema es... ¿Quiénes irían al balotaje? Bueno, un escenario posible es que al balotaje vayan PT, o sea, Haddad, y Bolsonaro. Ahí vos tenés la posibilidad de que triunfe Haddad. ¿Por qué? Porque mucho voto moderado iría, inclusive del PSDB, etcétera, etcétera, iría para Haddad, que en realidad es el candidato moderado. Contra a veces lo que podemos pensar, siendo del fin de Lula, etcétera, etcétera. Otra cosa es si en vez de Haddad, Bolsonaro entra al balotaje, seguramente. En vez de Haddad entra Ciro Gómez, el otro, que es un partido trabalista, o sea, el partido socialista de los trabalistas, creo, PST. Y ese es un tipo más duro de la izquierda y más ortodoxo de la izquierda. O sea, en un balotaje ahí hay otro escenario completamente distinto. Por ahí probablemente entonces gane Bolsonaro. Entonces ahí tenés que ver, y después, suponiendo que ganase Bolsonaro, ¿estamos tan seguros que el señor Bolsonaro va a tener una tendencia más liberal y no nacionalista conservadora complicada? Bueno, seguro no estamos. Yo digo simplemente, su principal asesor económico es un hombre que es un PhD de Chicago y es muy liberal. Pero es cierto que Bolsonaro no sabe de economía, o sea, que es un hombre que hay que ver en quién... Mientras se apoye en esta persona, yo estaría diciendo, bueno, creo que va a hacer cosas muy sensatas. Ahora, como es una persona bastante impredecible, aparentemente, uno no sabe después si puede cambiar. ¿Cómo puede llegar a resultar todo eso? Porque ahí tenés otro elemento político, y es que Bolsonaro está muy apoyado
por parte de las Fuerzas Armadas y las estructuras de las Fuerzas Armadas. Y hay sectores de las Fuerzas Armadas que vos sabés, son más bien, siendo muy brutales, más desarrollistas y un poco menos liberales en ese aspecto, ¿no? Falta muy poquito para las elecciones en Brasil, así que seguramente vamos a estar retomando conversaciones que tienen que ver con eso y por qué no con la relación con la economía con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ambos. Un placer.